fundamentales en el sistema estomatognático, fundamentales para la supervivencia, y así que bueno, vamos a ver cuáles son sus bases neurológicas y cómo se van desarrollando. Después, hoy también vamos a organizar las actividades para el miércoles que viene, en los que tenemos las últimas clases, que son clases integradoras. Pero la clase práctica integradora va a tener una dinámica similar a lo que hicimos en el repaso al parcial anterior. Así que bueno, ya cada uno de los docentes les va a explicar en particular, pero bueno, en principio esa va a ser la dinámica en la próxima clase. Bueno, vamos a comenzar con el tema de hoy. Voy a compartirles pantalla. Y hoy vamos a hablar entonces de estas funciones del sistema estomatognático, digamos, a lo largo de hoy, que son las funciones, como dije antes, que nos permiten la supervivencia. Acá en la diapositiva estoy agregando una función más, que es la función de succión. Si me disculpan un momentito, voy a hacer un cambio en algo y retomo. Bien. Bien, entonces dijimos que teníamos estas funciones, que son muy importantes para el sistema masticatorio, y agregué esta función succión. ¿Por qué agregué esta función? Porque también tiene que ver, digamos, o es en su origen, es el origen de la masticación, ¿no es cierto? Va a ser el primer mecanismo neuromuscular que nos va a permitir alimentarnos como seres humanos, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar el desarrollo de estos temas desde la deglución, desde la succión. La succión es un reflejo innato. Acá también ya tenemos algo para repasar. ¿Qué era un reflejo innato? Que nacemos con él, no los adquirimos. Claro, exactamente, que ya lo tenemos programado congénitamente. ¿Qué otros sinónimos hay de reflejo innato? Puede ser condicionado. Reflejo incondicionado, ¿no es cierto? Incondicionado. Porque, ¿qué significa la palabra, digamos, qué significa que sea condicionado o incondicionado? O sea, ¿qué me está dando la pauta esa palabra? Si se tuvo que aprender, condicionar, siempre recuerden esto, que condicionamientos son cosas que aprendemos al vincularnos con nuestro medio, con el medio que nos rodea, ¿sí? Pero en este caso va a ser incondicionado porque no tiene condicionamiento, ya lo traemos
congénitamente, ¿sí? Ya lo traemos desde nuestra constitución inicial como seres humanos, y esta característica la compartimos con otros mamíferos. Esta característica sí la compartimos con otros mamíferos. Entonces, es un reflejo que no necesitamos aprenderlo, que ya lo traeremos incorporado en nuestro acervo genético, ¿sí? Y que se comienza a desarrollar en la 18ª semana de gestación. En la 18ª semana de gestación, entre la semana 18 y la semana 20 aproximadamente, comienzan a notarse movimientos de succión intrauterinos. Entonces, este reflejo va a comenzar a desarrollarse en estas etapas para estar preparado para el momento del nacimiento, que el bebé va a tener que comenzar a amamantar apenas nace, porque deja de recibir los nutrientes maternos. Entonces, bueno, tenemos la succión. Es muy importante diferenciar entre reflejos innatos y reflejos adquiridos. Siempre recuerden, los reflejos adquiridos tienen que ver con el condicionamiento, con responder a una serie de estímulos que se agregan, que se van agregando o que van apareciendo a posteriori del nacimiento, que no los tenemos cuando nacemos, sino que los vamos aprendiendo a lo largo de nuestras vidas. Y jamás, los reflejos condicionados jamás dejan de condicionarse, de modificarse a lo largo de la vida. En el recién nacido, o sea, ya salimos de la vida intrauterina, como vemos en la foto, esto ya para recordar que la succión ya la tenemos incorporada, ¿no es cierto?, en la vida intrauterina, como dijimos recién. Pero después, en el recién nacido, cuando ya el bebé sale del útero materno, se presenta junto con otros dos reflejos. El reflejo de búsqueda, que es el reflejo de la búsqueda del pezón de la mamá para poder alimentarse. Entonces, el reflejo de búsqueda y el reflejo de deglución. Una deglución que vamos a ver que tiene características diferentes a la deglución adulta. Esta es una deglución infantil la que va a tener el bebé en este momento. Bueno, cuando el bebé apenas nace, vamos a notar que hay una retrognatia, que la mandíbula está retraída con respecto al maxilar superior. Esto lo podemos observar aquí en el perfil del bebé, ¿sí? La mandíbula está retraída con respecto al maxilar superior. Con este estímulo de succionar, que el bebé lo tiene apenas nace, es importante, digamos, que este concepto, que ya este movimiento motor, digamos, este movimiento que va a ser durante la succión, va a estimular lo que se llama el primer avance mandibular. Y que esta retrognatia, poco a poco, se vaya haciendo menos marcada. Después, con el crecimiento, va a haber lo que se llama un segundo avance mandibular, que se va a producir cuando erupcionen las primeras piezas dentarias temporarias.
Pero esto es normal, ¿eh? Cuando nosotros vemos a un bebé no tenemos que pensar que tiene el maxilar muy chiquito, ¿sí? Sino que solo que está retruido. Bueno, la fase, la succión, digamos, el reflejo de succión, tiene sus etapas. Estas etapas se clasifican así porque son dos movimientos motores, movimientos motores es una redundancia, ¿no es cierto? Son dos movimientos que se producen, dos tipos de movimientos diferentes en cada una de las fases. En la primera fase, lo primero que va a suceder es la aprehensión del pezón o de la tetina de la mamadera en ese momento. Aquí es muy importante también, y es algo que hay que tener en cuenta, que durante el desarrollo de la maduración de una persona, el primer área que madura sensorialmente es el área de la boca. Entonces, esa sensibilidad que tenemos al comienzo de nuestras vidas es la que nos permite la supervivencia, es la que le permite al bebé encontrar el pezón de la mamá y comenzar los movimientos. Primero lo que va a hacer es como un movimiento antero-posterior en el que va a adelantar la mandíbula. Y va a comenzar a presionar el pezón y a generar un vacío. Luego, continúa ese avance mandibular y ya la lengua va a adoptar una forma de cuchara que fíjense cómo se ve en la foto de abajo, si bien aquí no está en la segunda fase, pero se pudo capturar esa forma de cuchara que adopta la lengua en esta segunda fase. El bebé va a presionar el pezón, ¿no es cierto? Y lo va como a exprimir, inclusive como a querer tragar también, ¿eh? Y por supuesto que eso no se produce, ¿no es cierto? Pero ese es el fenómeno que se produce y entonces así comienza a salir la leche, comienza la eyección de leche. Estas fases, ¿no es cierto?, se repiten en el tiempo y con estos movimientos se produce el amamantamiento. Fíjense cómo en estos esquemas se nota bien cómo esa primer aprehensión, ¿no es cierto?, y esos avances mandibulares que va haciendo el bebé después le permiten asir bien el pezón para poder continuar con esos movimientos anteroposteriores, pero ya para estimular la eyección de leche. En esta etapa es muy importante para el desarrollo y la maduración de diversas funciones, sobre todo, y estas funciones no solo tienen que ver con que se desarrolle mejor la succión, porque la succión, si bien nosotros es un reflejo innato, después va sufriendo condicionamientos. ¿Por qué? Porque a medida que los músculos van trabajando más durante estos movimientos mandibulares que se efectúan, se va desarrollando más el sistema estomatognático, entonces los músculos adquieren más fuerza, las ATMs también se van modificando, y la información sensitiva que vamos recibiendo va retroalimentando esos movimientos para hacerlos cada vez mejores, más efectivos,
¿sí? Y toda esa información sensitiva va a provenir de los labios y de la mucosa que cubre los rebordes alveolares, que es altamente sensible también. Esta sensibilidad se cree que es importante también no solo para el desarrollo motor, o el desarrollo motriz del bebé, sino que también para el desarrollo psicológico. Vieron que en realidad, al ser el área más sensible de nuestro cuerpo en esa etapa, el bebé explora el mundo a través de su boca. ¿Sí? Vieron que los bebés se llevan objetos a la boca permanentemente. Bueno, todo lo que agarran lo llevan a la boca. Están en realidad conociendo el mundo a través del sistema estomatognático, ¿no? Y de la sensibilidad especialmente desarrollada que tienen estas estructuras. En esta etapa, ¿no es cierto? Y esto, digo, especialmente desarrolladas en relación a otras estructuras del organismo, pero recordemos que siempre el área estomatognática tiene mucha representación a nivel cortical. ¿Recuerdan la diapositiva que les mostré en sistema nervioso central del homúnculo de Penfield? Ese gráfico que es un poco gracioso porque parece una caricatura en realidad, pero ¿qué pasaba? Tenía boca y lengua grandes, y manos grandes también, pero bueno, porque es un área que tiene mucha representación neuronal. Hay muchas neuronas en la corteza que están relacionadas con este área en particular. Bien. Fíjense que acá es importante también destacar que nosotros habíamos visto que todos nuestros tejidos van a llevar información sensitiva al sistema nervioso central. En particular, nosotros fuimos viendo ahora con el sistema estomatognático, ¿cierto?, más en detalle esto, pero hay que tener presente que por más de que no lo tengamos en el plano consciente permanentemente, a nuestro cerebro le está llegando información de dónde están nuestras estructuras, cómo están ubicadas, cómo se están relacionando, si tenemos los labios abiertos, cerrados. Lo que pasa que esa información, al llegar al tálamo, muchas se filtra. Recuerden que no todo va a llegar al plano de la conciencia, no toda la información llega al plano de la conciencia, cuando no es necesario, ¿sí? Pero sí esa información es útil para las áreas, digamos, para todo el nivel subcortical, para coordinar las funciones motoras que vieron que mucha de la coordinación motora se hace en ese nivel subcortical. Así que eso hay que tenerlo presente también y relacionar. Bien. Bueno, a partir de los 7 meses de vida, ¿qué vamos a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Vieron que aproximadamente alrededor de los 6 meses erupcionan las primeras piezas dentarias, temporarias por supuesto, y entonces, que son generalmente los incisivos inferiores, y a partir de los 7 meses erupcionan los incisivos superiores. Entonces, ¿qué va a poder hacer el bebé en esta etapa que tiene sus primeras piezas dentarias? ¿Qué estructura que no estaba antes comienza a aparecer, va a aparecer en Las esta piezas etapa? dentarias se desarrollan. Las piezas dentarias que tienen también La a su masticación. alrededor el ligamento periodontal, ¿no es cierto?
¿Qué funciones tiene? ¿Qué nos va a permitir el ligamento periodontal con toda su anatomía y las estructuras que estudiamos y las funciones que vimos? Permite que la pieza tenga cierto movimiento. Y también, ¿qué otra cosa? Que el diente se mantenga en el alvéolo. Sí, muy bien. ¿Y qué otra funciones tiene? ¿Cuál es el rol fisiológico de las estructuras neurológicas del ligamento periodontal? Vamos a poder sentir a los dientes por los receptores que tiene. Exactamente. Muy bien. Esa sensibilidad que comienza a percibir el bebé en esta etapa, que antes no la sentía, es de mucho mayor precisión. Ustedes vieron que nosotros entre dientes podemos sentir, si hay un pelito entre dientes, se siente, ¿está? Muy grande parece. Bueno, es altísima la sensibilidad. Entonces aquí ya va a haber un parámetro más que va a tener nuestro sistema nervioso para poder coordinar los movimientos musculares. Y hay otra característica más. Los dientes van a cambiar de posición entre sí muy poco. Una vez que, o sea, la relación se va modificando, ¿no es cierto?, las estructuras, porque el bebé va creciendo, pero los dientes van a seguir vinculándose entre sí. Entonces comienza a haber una posibilidad de repetir movimientos en relación a un punto de referencia bastante fijo. Cuando empezamos a repetir movimientos y siempre el mismo movimiento, nuestro cerebro aprende. ¿Y qué va a aprender en este caso? ¿Qué movimientos puede aprender? Puede aprender lo que llamamos engramas musculares. Engramas musculares. ¿Y qué son los engramas musculares? Son patrones de activación de los músculos, en este caso los músculos masticadores, pero esto es trasladable a otros movimientos del cuerpo también, ¿no? ¿Cierto? Nosotros ahora estamos hablando de movimientos masticatorios, pero los engramas los tenemos hasta para caminar, para respirar, ¿sí? Pero en este caso para masticar. Entonces el bebé en esta etapa puede comenzar el desarrollo del reflejo de masticación. Va a dejar atrás su única posibilidad de alimentarse bajo la succión y va a comenzar el desarrollo de un reflejo de masticación que ya no es un reflejo innato, es un reflejo adquirido y va a estar condicionado por diversos estímulos que ya vamos a ver. Entonces, ¿pero esto por qué puede desarrollarse un nuevo reflejo? ¿No es cierto? ¿Por qué nuestro sistema nervioso puede desarrollar un nuevo reflejo? Porque puede hacer movimientos repetitivos con una referencia estable, como es la referencia que van a proveer ahora las piezas dentarias. Recuerden que esa referencia la va a estar dando el periodonto. Es la referencia que pierden los pacientes desdentados que van a ver el año próximo cuando le pidan que mueva la mandíbula para acá, no, morde más allá, morde más acá, y el paciente no puede responder como nosotros quisiéramos, porque no tiene las estructuras neurológicas en el periodonto que les permiten reconocer
dónde están ubicados, cómo está ubicada la mandíbula. El paciente perdió una referencia. Vuelve a tener movimientos más aleatorios como los que tiene el bebé al nacer. Por eso hay que comprender también a los pacientes cuando les pedimos esas cosas, porque muchas veces, o sea, realmente no hay una referencia. Entonces, bueno, hay que buscar cómo encontrarlas, cómo conseguir esas guías. Bien, entonces 7 meses de vida comienza el desarrollo del reflejo de la masticación, ¿sí? Muchas veces en esta etapa el médico comienza a indicar que el bebé puede empezar a comer papillas. Y esto va a ir generando cambios fisioanatómicos. ¿Por qué? Porque ya con la presencia de los dientes, va a cambiar el cóndilo de la morfología del cóndilo del temporal. Ese plano inclinado que se va generando va a ser cada vez más empinado. Recordemos que era el que dicta el camino al cóndilo mandibular. Esto que hablábamos recién está descrito en este párrafo, que lo voy a leer para no confundirlos y no tengan que hacer dos cosas diferentes al mismo tiempo. A la información aportada por los receptores ubicados en lengua, carrillos y labios, que eran la información que tenía el bebé, se suma la de los propios receptores periodontales que comienzan a detectar esta nueva información y la transmiten al sistema nervioso central. Al poder hacer estos movimientos repetitivos, se optimiza la función muscular. Recuerden que nuestro organismo siempre, siempre va a tender a economizar la energía. Entonces va a tratar de hacer, siempre tratamos de hacer los movimientos más eficaces con menor gasto de energía. O sea, los movimientos que nos permitan, por ejemplo, en este caso, mover a la mandíbula para comenzar la masticación, pero con una mayor precisión. Y ir prescindiendo poco a poco del gasto que me implica hacer intervenir a la corteza. Entonces lo va a transformar en un reflejo, ¿sí?, que va a quedar alojado en el tronco encefálico. Por este motivo, y ya teniendo referencias puntuales, los movimientos pueden hacerse más precisos. Comienza una motricidad más fina, las posibilidades de mover los músculos con mucha mayor precisión, gracias a la información de estos propios receptores periodontales, Y poco a poco se va a comenzar a desarrollar lo que llamamos la oclusión mutuamente protegida. Esto va a ocurrir alrededor de los 15 meses, cuando ya erupcionan los molares temporarios. Y entonces vamos a tener a los incisivos, que van a hacer la guía, van a constituir la guía incisiva, y a los molares, que van a dar el soporte posterior, el soporte dentario posterior. Entonces ya comenzamos a hablar de este nuevo reflejo, que es el reflejo de masticación, que como dijimos es una función condicionada. ¿Cuáles van a ser los condicionantes a esta masticación? ¿Cuáles pueden ser?
¿Es lo mismo masticar algo duro que algo blando? No, sabemos que no, ¿no es cierto? Entonces, esos condicionamientos se van a dar por los distintos estímulos de los distintos alimentos, ¿sí? Entonces, a medida que vamos incorporando diferentes consistencias, o sea, que le vamos dando al bebé diferentes consistencias, lo que va a ir haciendo es ir desarrollando distintos engramas musculares, distintos patrones de movimiento para los distintos tipos de alimentos. Entonces va a haber un patrón de movimiento para los alimentos blandos, un patrón de alimentos para los movimientos duros, para los alimentos duros, y así con toda la graduación, la diferencia de alimentos que hay, nosotros que podemos masticar. Así que esa función va a estar condicionada. O sea, y entonces cada vez que el bebé, por ejemplo, come determinado, comienza a comer la papilla, después comienza a comer ya a lo mejor una papa no tan papilla, sino con un poquito más de consistencia, comienza entonces a desarrollar una masticación para ese alimento, y después poco a poco así va a ir incorporando algo con un poquito más de consistencia, hasta llegar, por ejemplo, a poder masticar carne. Por supuesto, como es condicionada, va a ser adquirida esta función, este reflejo, y automática porque, si bien al principio, las primeras veces que comemos un alimento con una consistencia diferente, los movimientos al principio van a ser más lentos, pero una vez detectado el patrón, se desencadena el reflejo, ¿sí? Porque ese alimento pasa a ser el estímulo para desencadenar la actividad de determinado engrama muscular, de determinado conjunto de neuronas que hacen mover a la mandíbula con determinada, que hacen abrir y cerrar la boca con determinada frecuencia, con determinado grado de desplazamiento de la mandíbula o de apertura bucal, de acuerdo a el alimento que estemos comiendo. ¿Cuál es el objetivo que va a tener la masticación? Preparar biomecánicamente al alimento, es decir, que lo que va a ir haciendo es cortar el alimento, triturar, molerlo, mezclarlo con la saliva, ¿sí? Con el fin mecánico, en este caso, de adaptarlo en forma, en tamaño, forma y consistencia para su posterior deglución y digestión. Recordemos que en este proceso también comienza la digestión por parte de las enzimas salivales, pero recordemos que es por muy poco tiempo, y bueno, todo lo que estudiamos cuando vimos salir. Esta particulación que se hace en la masticación es importante para la digestión. Ustedes vieron que para que actúe mejor una enzima, o sea, para que en realidad sea más eficaz la acción enzimática, es importante que el particulado sea cada vez menor, así como sucede con las sustancias coloidales que han estudiado. El alimento más triturado es susceptible de ser atacado en su totalidad por las enzimas digestivas. Bueno, en este condicionamiento dijimos que era muy importante que se generen engramas musculares, ¿sí? Esos engramas musculares van a estar generados y guardados en lo que llamamos el patrón el generador de patrones rítmicos o generador de patrones central, que se encuentra a lo largo del tronco encefálico. ¿Sí? Que lo mencionamos
cuando vimos el sistema nervioso central. Aquí en esta estructura es donde se va a desencadenar un patrón u otro de acuerdo a la información, a los impulsos que le lleguen de los receptores periodontales y de todos también los receptores del resto de las mucosas, los receptores de labios, carrillos, lengua. La lengua también es muy importante. Aquí en la lengua, los músculos de la lengua, una vez que erupcionan las piezas dentarias, vamos a ver que la lengua cambia su ubicación en la boca también. Vieron que en el bebé la lengua parece que como que ocupa más lugar, es más, de hecho está sobre los rebordes alveolares, y después, a medida que erupcionan las piezas dentarias, se va confinando alrededor de las piezas dentarias, que es lo deseable. Después, desde el punto de vista ortodóntico, sabemos que eso puede a veces no ocurrir, pero en principio es eso lo que sucede. Quería destacar otra cosa de este gráfico. La información de estos propios receptores llega a la corteza. Nosotros después, ahora vamos a ver las fases de la masticación, y vamos a ver que todo esto ocurre, digamos, en realidad, que lleguen a la conciencia los estímulos durante las primeras fases. Y después hay un punto en el que se hace irrelevante esa información, salvo que sea interrumpido por lo que habíamos estudiado anteriormente con el reflejo de retirada en la cavidad bucal, ¿no es cierto? El reflejo nociceptivo. Entonces, ¿cuáles son las etapas de la masticación? Lo primero que vamos a tener como etapa, que es parecido también a la primera etapa de la succión, es la prehensión del alimento, y la fase preparatoria. En esta prehensión ya nuestros sensores, nuestros receptores van a ir llevando información al sistema nervioso acerca de la textura, la consistencia del alimento. Ella se va preparando ese engrama muscular. Tomamos conciencia del alimento, percibimos las sensaciones generalmente placenteras que nos produce el alimento. Eso también hay que tener en cuenta que es un aspecto de la masticación, que no solo va a tener influencia en nuestra alimentación, sino también en nuestro bienestar, la masticación. Por eso también muchas veces sucede que, digamos, el exceso de incorporar comida puede tener que ver con una necesidad también de satisfacer a nuestro organismo. No solo desde el punto de vista alimentario, ¿no es cierto?, sino de que perciba sensaciones placenteras. Después tenemos que luego de esta fase de preparatoria va a comenzar la fase de fragmentación o corte del alimento, y esta fase también tiene una función exploratoria de qué alimento estamos masticando, y es cuando después de los primeros movimientos de fragmentación y de corte, la masticación pasa a un plano más subconsciente, digamos, que automático, podemos decirlo, en el que comenzamos a masticar siguiendo el patrón, y ya no somos tan conscientes de los movimientos que estamos haciendo, sino que se desencadenó el patrón masticatorio correspondiente para ese tipo de alimento. Después viene la fase de trituración del alimento. Esto se da generalmente ya en la zona de molares, cuando el alimento va a ser aplastado por las piezas dentarias, va a tener ese primer aplastamiento,
Y después la molienda, que como decíamos antes, ya se produce más en esos movimientos repetitivos que los vamos haciendo prácticamente sin tener conciencia de ellos. O sea, sabemos que estamos masticando, pero perdemos un poco esa sensibilidad fina que tenemos al principio. En estas fases, en la trituración y molienda, también son muy importantes. En todas las fases son importantes los receptores periodontales. Vamos a partir de esa base, ¿no? Pero en estas fases es cuando se pone en funcionamiento también ese rol que tienen los receptores periodontales de coordinar el cierre de la mandíbula. Bueno, una vez seleccionado, entonces estas fases se van a repetir en forma cíclica, ¿no es cierto? Y a eso es lo que vamos a llamar ciclo masticatorio. Por eso escribí en la diapositiva, una vez seleccionado el patrón de movimiento, comienza la masticación rítmica, que se desarrolla como una sucesión de ciclos masticatorios. Bueno, ¿a qué vamos a llamar ciclo masticatorio? Ciclo masticatorio lo vamos a llamar a la secuencia de las fases de apertura y cierre de la mandíbula durante el acto masticatorio. Entonces, las fases de las que consta este acto masticatorio van a ser apertura, cierre y una fase que llamamos oclusal. Vamos a ver la trayectoria de movimiento que hacemos durante la masticación normal, en la que se va, y cómo se desarrolla un ciclo masticatorio único, que es lo que está representado en celeste en la diapositiva, que ya podemos ver a simple vista. Esto es visto desde un plano frontal, que tiene forma de gota. Nosotros vamos a partir de un comienzo, una oclusión máxima, y luego la mandíbula, pero generalmente, bueno, puede partir de otros puntos también, y la mandíbula va a descender en forma casi recta, y luego en los últimos milímetros se desplaza hacia alguno de los lados. Y luego comienza la fase de cierre, que va a tener dos etapas, ¿sí? Porque va a haber una primera etapa va a ser todo este desplazamiento, y la segunda etapa va a ser a partir de que comienza a haber un contacto dentario. Entonces ahí, a esta segunda, a esta fase de cierre, la podemos dividir en dos etapas. Es una fase de aplastamiento durante el cierre, y después una fase de trituración, que es cuando ya el alimento quedó atrapado entre las piezas dentarias y hay contactos dentarios. ¿Qué pasa durante esta fase? Bueno, en el comienzo de los contactos dentarios, como la mandíbula se desplazó hacia un costado, vamos a tener el famoso lado de trabajo y lado de balance, que lo habrán visto ya en prótesis. ¿Lo vieron? Sí. Sí, profe. Claro. Entonces, este primer contacto es el que se produce, y después de aquí es donde los receptores periodontales van a coordinar la segunda etapa de este cierre, que es la etapa oclusal, donde los dientes, la mandíbula vuelve a su posición, o sea, se vuelve a lograr la máxima intercuspidación. Pero por eso es muy importante la sensibilidad que están transmitiendo los mecanoreceptores periodontales. Esto es lo que observamos a nivel molar, porque sabemos que durante esta fase aquí es trascendental, ¿no es cierto?, la función de estas piezas dentarias. Bueno, entonces aquí vemos las posibilidades de movimientos, o los movimientos que realizamos durante el acto masticatorio,
Recordemos que esto sería visto desde un plano frontal, esta forma de gota que habíamos visto en un único acto masticatorio, y esto es en un plano sagital. Lo que estamos viendo, la figura que rodea estos movimientos masticatorios, ¿qué es? ¿Qué representará? El sólido de Posel. Exactamente, que está los límites del sólido de Posselt, nosotros están configurados por los movimientos extremos de la mandíbula. O sea, si la mandíbula se protruye, desde oclusión máxima se protruye, se puede protruir todo esto. Si se abre hacia adelante al máximo, todo este movimiento, ¿no es cierto? Si se retruye, y después el cierre, y lo mismo hacia los costados. Por eso es la forma. Pero durante la masticación no hacemos esos movimientos extremos. Durante la masticación hacemos los distintos movimientos de acuerdo al alimento que estemos masticando. Y justamente esa diferencia en el dibujo que va a hacer la trayectoria mandibular se va a modificar de acuerdo si estamos masticando un chicle, un pedazo de carne, zanahoria, etc. Ahora fíjense, si trazamos una línea en el medio acá, ¿qué observamos? Hay un desplazamiento, ¿no es cierto? Sí, profe, se llega a ver. Bien. Y entonces, ¿por qué masticamos? ¿Por qué ocurre este desplazamiento? Porque, bueno, sí, va a tener que ver con algo en particular. ¿Saben qué es? Profe, ¿puede ser para protección de las piezas dentarias? Bueno, los desplazamientos, claro. Para protección de las piezas dentarias tenemos la oclusión mutuamente protegida, y eso es exactamente cuando ya contactan los dientes. ¿Y saben cómo elegimos? Vieron que, y esto se los van a comentar mucho los pacientes, es una pregunta que hacen los pacientes, así que ya pueden resolver una incógnita. Entonces, yo mastico más de este lado, ¿eh? Puede ser. Entonces otro dice, yo mastico más de este otro lado. Hay un lado preferido para masticar. ¿Y saben en qué se basa la elección que tenemos de ese lado preferido? No. Es en el lado que tenemos mayor contactos dentarios en la fase de cierre. En base a eso elegimos nuestro lado preferido para masticar. Así que fíjense la importancia de los receptores periodontales. Ellos van a coordinar la actividad muscular para que justamente mastiquemos del lado que mejor borde. Entonces, durante la función masticatoria normal, predominan los movimientos mandibulares de apertura y cierre, los de protrusión y retrusión, por sobre los de lateralidad, teniendo en cuenta esta preferencia que podemos tener por el lado que tenemos mayores contactos dentales, ¿sí? Pero en general son movimientos de apertura, cierre, protrusión y retrusión, bastante sencillos los movimientos, salvo que haya problemas en las articulaciones temporomandibulares. El grado de desplazamiento, el grado en el que se va a desplazar la mandíbula, va a depender del momento en el que se evalúe. ¿Por qué? Porque al principio, en esa fase exploratoria que dijimos,
en esa fase preparatoria, los movimientos son amplios. Si uno está buscando, a ver, explorando cuál es la consistencia del alimento, estamos viendo qué engrama se va a desencadenar. Entonces, al inicio los movimientos son amplios. Y sobre todo también son amplios porque el alimento tiene mayor volumen, ¿no es cierto? Entonces hay que hacer un movimiento más amplio y también más lento. Pero al final, cuando ya estamos en la molienda más fina, son ínfimos. El grado de desplazamiento lateral se modifica también con la consistencia del alimento. Cuanto más duro el alimento, mayor desplazamiento lateral hacemos. Imagínense masticando, no sé si con esto delato mi edad, pero es los caramelos mumú, que se llaman esos unos caramelos de dulce de leche, bueno, movimientos pues son duros y además pegajosos, peligrosos para los dientes. Pero cuanto más duro, o por ejemplo una zanahoria, cuanto más duro, más lateral va a ser el cierre. Y por supuesto, la dureza del alimento va a influir en el número de movimientos de la masticación, porque cuanto más duro, al principio van a ser menores los movimientos, pero después en total va a haber un mayor número de movimientos. Y fíjense la diferencia entre los distintos patrones de movimiento, ¿no? Con el alimento blando, fíjense enseguida, como esto sería como bueno, acá dice queso, ¿no es cierto? Fíjense, movimientos rápidos podemos hacer, ¿sí? Con el alimento duro, como acá tenemos una zanahoria, y con un chicle, uno va masticando, salvo que a veces que estemos nerviosos y lo transformamos como en el queso. Bueno, distintos patrones de movimiento. Una pregunta que suele surgir es siempre si existen contactos dentarios durante la masticación. Y tenemos que decir que sí, que existen contactos dentarios. Y no solo que existen, sino que influyen o determinan la fase inicial de apertura y la fase final de trituración. Lo que muchas veces se quiere decir con esto, de si hay o no hay contactos dentarios durante la masticación, hubo una discusión hace un tiempo, inclusive con personas, o sea, científica la discusión, ¿no? Porque se decía, bueno, durante la masticación no hay contacto dentario. Bueno, se descubrió que sí hay contactos dentarios durante la masticación, que son importantísimos esos contactos dentarios para coordinar los movimientos mandibulares, y que lo que sí se sabe es que, por ejemplo, a lo largo de un día, a lo mejor la cantidad de contactos dentarios representan solo 17 minutos de un día de 24 horas. ¿Está? Pero tienen importancia funcional. ¿Sí? Es verdad que vivimos en desoclusión, pero los contactos dentarios durante la masticación existen. Y es justamente los que nos permiten coordinar los movimientos, modificar los movimientos según el tipo de alimento que estemos consumiendo. Bueno, esto ya lo dijimos. Hay que tener en cuenta que la masticación unilateral produce una carga desigual en las articulaciones temporomandibulares, pero que estas cargas desiguales pueden ser contrarrestadas por el efecto estabilizador de los pterigoideos laterales superiores. Ya explicamos el mecanismo, no lo voy a volver a desarrollar para no ser reiterativa, pero cualquier cosa
consulten al respecto porque eso es algo muy, muy importante desde el punto de vista de la biomecánica de la articulación temporomandibular. Bueno, si bien las fuerzas producidas durante la masticación son de corta duración y son bien toleradas por la membrana periodontal. Las fuerzas de los músculos mandibulares son extremadamente superiores a las fuerzas que desarrollamos durante el acto masticatorio. Extremadamente superiores. ¿Sí? Pero las fuerzas que se necesitan, digamos, para el acto masticatorio son fuerzas bien toleradas por la membrana periodontal. Hay fuerzas nosotros podemos hacer mucha más fuerza y fuerzas que pueden ser nocivas para el ligamento periodontal o que producen reacciones en el ligamento periodontal. Nosotros vamos a ver en las personas bruxómanas un hueso, digamos el hueso cortical alveolar mucho más desarrollados. Ustedes habrán visto que esforzaron radiología ya esa característica, ¿no? Pero estas fuerzas oclusales y esos contactos dentarios no solo nos sirven para coordinar los movimientos, sino también juegan un papel importante en la mantención de la estructura y la función del periodonto, ¿no es cierto? Hay una retroalimentación aquí entre estructura y función, como la observamos en todos los órganos y sistemas. Bueno, y podemos decir para terminar que la máxima intercuspidación es la relación fisiológica de la dentición durante el acto masticatorio, porque es ahí donde, digamos, finaliza el ciclo masticatorio. Puede finalizar o comenzar el siguiente, si bien sabemos que el punto de partida puede ser diferente, ¿no? Pero es algo a tener en cuenta durante el fin del ciclo masticatorio, durante la finalización de la acto. Bueno, vamos entonces ahora a pasar a las reuniones de trabajos prácticos. Recuerden que pueden hacer consultas, que está disponible el foro de consultas para el tercer parcial, inclusive si quieren hacer alguna consulta ahora mientras están desarrollando este trabajo para la semana próxima. Y bueno, los dejo con cada uno de sus jefes. Aguarden por favor un